Saludos cordiales. Bienvenidos a la tercera sesión virtual de Endereza de Pintura. Como anteriormente en el capítulo número 1 ya hemos visto lo que se trata acerca de la carrocería, tipos de carrocerías, herramientas para enderezado como son herramientas de percusoras, herramientas de mecánica de ejecución, herramientas de medición y el proceso de enderezado. En esta tercera sesión virtual vamos a tratar acerca de la preparación y superficie y pintura, lo que es referente a la unidad número 2, en lo que es desmontaje, corrosión, abrasivos, tipos de abrasivos, constitución, propiedades, empapelado, el enmascarado, materiales de relleno, masillado, pintura, tipos de pintura y por último el barnizado. Bienvenidos. Antes de ingresar en materia, cabe recalcar algo muy importante, que el acero es el material empleado con mayor frecuencia en la fabricación de carrocerías y es decir, es uno de los principales factores. Antes de empezar con la materia, antes de pensar, antes de, pe- antes de empezar con referente a la corrosión, cabe recalcar algo muy importante. El acero es el material empleado con mayor frecuencia en la fabricación de carrocerías y es uno de los factores que más están influidos en la corrosión. Dentro de la fabricación y reparación de automóviles hay que analizar la corrosión desde una doble perspectiva. En primer lugar, los espesores de las piezas que se componen las diferentes partes de la carrocería han disminuido o han ido disminuyendo con el pasar del tiempo, lo que hace más vulnerable, en segundo lugar, al ataque de la corrosión. De igual manera, ha aumentado lo que es la contaminación del medio ambiente debido a la corrosión, debido a los metales que se han deteriorado con el pasar del tiempo. También cabe recalcar que las necesidades de resistencia a la corrosión son cada vez mayores, por un lado, porque los propios consumidores presionan para que el deterioro y la depreciación de los vehículos sean mínimos. Por otro lado, las políticas nacionales, ya que algunos países que realizan este tipo de materiales o este tipo de carrocerías son directrices porque el tiempo máximo de garantía son mínimas. También cabe recalcar que las circunstancias de una lógica competencia entre fabricantes que ofrecen garantías anticorrosivas superiores a 10 años. Se comprende que la búsqueda y aplicación se produzca materiales con procesos anticorrosivos que ayuden al material a protegerse a este fenómeno que es comúnmente ataca al material, en este caso al acero. Entonces, corrosión, empecemos. ¿Qué es la corrosión? Entonces nos dice que la corrosión suele ser una reacción química o oxidorreducción en la que intervienen tres factores. Entonces, ¿cuáles son los tres factores? Ambiente y agua y reacción electroquímica. Entonces, los factores más conocidos son las alteraciones químicas de los metales a causa del aire, como el derrumbe del hierro y el acero, es decir, el deterioro del mismo. También suele darse las formaciones de platina verde en el cobre y sus aleaciones, es decir, como que aquí hubiera un tipo hongo de color verde, entonces va a atacar de tal manera a este material conocido como el cobre, uno de los materiales más utilizados para la conducción de electricidad. Proceso de la corrosión.
Entonces tenemos que la corrosión de un metal o de una aleación puede desarrollarse según diferentes procesos, cada uno de los cuales caracteriza un tipo de corrosión. Evidentemente la corrosión va a tomar un proceso debido a que el metal está expuesto a la intemperie y por ende al oxígeno. Entonces los tipos los cuales se caracteriza esta corrosión viene a ser lo siguiente: corrosión química, corrosión electroquímica, corrosión bioquímica y por último la corrosión acompañada por erosión. El origen de la corrosión. Vamos a ver cómo es que se produce o cómo es que se origina este tipo de corrosión. Veamos entonces aquí lo que nos dice un concepto. El agua es el disolvente universal por excelencia, evidentemente porque tiene sus propiedades naturales del agua, como es el cloro. El agua por sí sola, unida a los diversos compuestos químicos que se hallan disueltos en ella, puede provocar en algunos casos un ataque químico al material constituyente de la tubería o pieza metálica originado de distintos procesos que se agrupan bajo el fenómeno de la corrosión. Es decir, que cuando el material está expuesto a la intemperie, igualmente al oxígeno, el material va a ser atacado por una reacción química que se va a producirse mediante la unión de un acero con el oxígeno, de igual manera a perder electrones. Veamos lo que nos dice acá. La corrosión puede ser uniforme sobre toda la superficie o bien solamente en una zona muy concreta. Es decir, evidentemente que la corrosión puede ser en toda la pieza mecánica o simplemente en partes concretas, es decir, digamos, en una viga puede ser a unos 100 metros tenemos una parte corrosiva, a otros 200 metros de una parte corrosiva, etc. En primer caso se forman capas de capas de óxidos en tuberías de hierro que producen agua roja y de carbonatos en tuberías de cobre que pueden aportar un ligero color verde o azul. Entonces esto se debe gracias a la corrosión, a la intemperie por la cual está expuesto el material. En una corrosión localizada aparecen en cambio de picaduras o perforaciones aisladas. Esto también cabe recalcar que este tipo de picaduras o perforaciones aisladas se debe a la corrosión, ya que la corrosión es muy perjudicial para el acero. Como se dijo anteriormente, el acero es uno de los materiales más utilizados para la fabricación de carrocerías o otro tipo de elementos que conforman el vehículo. Aquí tenemos los efectos de la corrosión. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la corrosión? Aquí tenemos que un efecto de la corrosión es que puede al material deteriorarlo o reducir las propiedades mecánicas que el mismo posee. Entonces veamos lo que nos dice. Por citar algunos, se podría hablar de inicios de fractura, fugas o ataques o conducciones, merma, resistencia mecánica, como ya se dijo anteriormente, lo que va a reducir es la resistencia mecánica en las estructuras. Otro efecto que va a producir lo que es la corrosión o la oxidación es que lo que va a producir es que en este caso los eslabones, al estar en contacto entre eslabón por eslabón y al producir fricción, el metal, perdón, la carrocería, la corrosión lo que va a producir es el deterioro entre las uniones de eslabón, tal como se puede verificar en la imagen. Entonces aquí ya vemos que este eslabón ya está deteriorado al 50%. Es decir que ya no se encuentra toda la estructura del eslabón, sino se encuentra aquí con una hendidura. Como se vino redactando anteriormente, aquí vemos un metal oxidado ya uniformemente. Entonces, veamos aquí lo que nos dice en esta diapositiva. Oxidación. La oxidación es un proceso químico donde un metal o un no metal cede electrones. Evidentemente, cuando el oxígeno cuando se junta con el metal, entonces este tipo de metal genera o cede electrones provocándose la oxidación.
La reacción química opuesta a la oxidación se conoce como reducción. También tenemos otro concepto que la oxidación es un aumento de estado de reducción o oxidación. La oxidación es la falta de electrones en átomos. Cuando dos o más sustancias interactúan, es decir, cuando dos o más sustancias interactúan, aquí está interactuando el oxígeno, el agua y a la vez el metal. Fenómenos de la corrosión. Aquí vamos a ver qué es lo que produce los fenómenos de la corrosión. La causa de la oxidación se encuentra en la búsqueda natural del equilibrio energético, por lo que el acero trata de volver a su estado estable. El óxido de hierro está compuesto por oxígeno y a la vez por el propio material que está expuesto. En este caso, no se desarrolla sin ayuda de un agente externo. Evidentemente, como dice, no ayuda, no se produce la corrosión sin un agente externo, como puede ser el agua o el oxígeno. También cabe recalcar que el fenómeno de la corrosión es un fenómeno electroquímico complejo, es decir, que la oxidación por acción directa no se desarrolla fácilmente sin la ayuda de un agente externo, como ya se dijo anteriormente. Generalmente el calor, el agua o los ácidos reales son los que producen la oxidación. También cabe recalcar que la oxidación es un fenómeno complejo, como ya se dijo, es un fenómeno complejo. También cabe recalcar que la corrosión es un fenómeno electroquímico complejo, como ya se dijo anteriormente, sobre la que ataca al material, en este caso al acero. Es decir, que existe la presencia de constante o la presencia de diferencias de potencial, es decir, en este caso la energía. Esto da lugar a la creación de pequeñas pilas en las que en las que puedan darse un circuito cerrado por la presencia de un electrolito, en este caso viene a ser el agua. También cabe recalcar que se establece una corriente eléctrica que provoca la corrosión de polo positivo, en este caso el ánodo. De igual manera, al ir perdiendo progresivamente sus iones, este fenómeno se manifiesta con mayor intensidad si están en contacto metales de distintas naturalezas, es decir, puede estar materiales expuestos como son el acero y a la vez el aluminio, y por tanto de distinto potencial en la serie galvánica, es decir, al estar expuesto materiales de distinta forma, de igual manera va a producir un efecto de pila de distinta diferencia de potencial. Aquí vemos lo que es el ciclo de la corrosión, el cual está compuesto por agua, oxígeno. Aquí tenemos un óxido de hierro igual a corrosión, la energía o diferencia de potencial, el acero y el hierro, el cual va a producir lo que es la corrosión. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos dice la corrosión? En resumen, la corrosión implica la interacción entre un metal, en este caso el hierro y el acero, o las iones y en el medio ambiente que lo rodea. En el medio ambiente que lo rodea, en este caso viene a ser el agua y a la vez el oxígeno. ¿De qué depende? Así de las propiedades de ambos, como la acidez, la potencial de oxidación, la temperatura y la velocidad de oxidación. Esto es lo que nos trata de decir el ciclo de la corrosión. Ahora vamos a ver lo que es los tipos de la corrosión. Entonces, los tipos de la corrosión vienen a clasificarse en 5 tipos.
Como primero tenemos una corrosión uniforme, donde la corrosión química o electroquímica actúa uniformemente sobre toda la superficie del metal. Entonces ya vamos a ver una a una a qué se refiere. Como segunda clasificación tenemos la corrosión galvánica, que ocurre cuando los metales de diferentes composiciones actúan en contacto. Ambos metales poseen potenciales electrolíticos diferentes, lo cual favorece la aparición de un metal como ánodo y otro como cátodo. A mayor diferencia de potencial, el material con ambos activos será el ánodo. Tenemos lo que es, por tercera clasificación, la corrosión por picaduras. Entonces, lo que nos trata de decir es que se produce hoyos o agujeros en sus composiciones del material. Tenemos también por corrosión por intergranular. Es la que se encuentra localizada por los límites del grano, o esto se origina pérdidas en la resistencia que desintegra los bordes de los granos. Lo que trata de decir es que va a desintegrar las propiedades mecánicas del material al producirse corrosión intergranular. También tenemos la corrosión por esfuerzo. Se refiere a las tensiones internas luego de una deformación en frío. Lo que trata de decir es que se va a la estructura molecular del acero se va a descomponer y por ende va a reducir las propiedades mecánicas. En este caso viene a ser la resistencia del material. Tenemos como corrosión uniforme. Entonces veamos qué nos dice la corrosión por uniforme. La corrosión puede ser descrita como una reacción de oxidación que ocurre por igual en toda la superficie del material, tal como aquí podemos observar en este material que se puede visualizar. La corrosión viene a ser uniformemente en toda la estructura. Si se puede visualizar, entonces viene a oxidarse por toda la estructura. Tenemos la corrosión galvánica. Entonces, este material se corre cuando se está en contacto eléctrico con un tipo de diferente metal más noble en un medio ambiente. Entonces, un material viene a ser el material del acero y un material noble viene a ser el acero y un material no noble, es decir, puede ser un aluminio, el cual resiste más a la corrosión. Entonces, al estar expuesto un material noble y un material no noble, entonces la corrosión va a afectar más al acero. Tenemos corrosión por picaduras. Suele presentarse por la formación de orificios en una área inacatada por agentes de protección. Entonces, esto quiere decir que aquí lo que va a producir son hendiduras o formación de pequeñas erosiones de la oxidación. En los metales, en este caso, se va a producir internamente en los tubos. Igual manera se va este tipo de oxidación por picadura se va también a evidenciar en las partes internas del bloque del motor. Entonces, una manera de proteger este tipo de corrosión va a ser de la siguiente manera. También vamos a utilizar para proteger un uso de materiales de gran pureza, es decir, materiales que no se oxidan tan fácilmente. De igual manera, elementos o materiales de aleaciones, como son aceros inoxidables. Tratamientos térmicos especiales para homogeneizar soluciones sólidos, como el alivio de tensiones. Evidentemente, lo que vamos a utilizar aquí son tratamientos térmicos que ayuden a prevenir lo que es la corrosión. Inhibidores que se adicionan a soluciones corrosivas para disminuir sus efectos. Los ejemplos, por ejemplo, los anticongelantes usados en radiadores de automóviles. Lo que trata de decir es que en este tipo de materiales, por ejemplo, como es el blog, está expuesto 100% a la intemperie o al agua. Entonces hay algunos mecánicos que utilizan, en vez de anticongelantes, utilizan el agua. Entonces cabe recalcar que el agua tiene propiedades químicas como es el cloro, que va a producir la oxidación. Entonces los anticongelantes van a carecer de las propiedades químicas. Lo que va a ayudar es a proteger al material que se oxide.
Otra manera de protección a la corrosión son recubrimientos superficiales. Lo que nos interesa en la materia de enderezado y pintura, especialmente en la carrocería, lo que vamos a utilizar son pinturas, capas de óxidos, recubrimientos metálicos para proteger contra la corrosión. Entonces, esas son las 4 o 5 maneras que se utiliza para prevenir, en este caso, lo que es la corrosión. A continuación vamos a ver un video acerca de la oxidación o de la corrosión. Entonces cabe recalcar que este video también ya se presentó anteriormente en la materia de enderezado en pintura, que se finalizó el 2 de diciembre del presente año. Veamos. El día de hoy hablaremos sobre por qué se oxidan los metales. Cronómetro. Comencemos. La corrosión es causada por una reacción redox, que en realidad son dos reacciones simultáneas, reducción y oxidación. Una reacción de reducción se produce cuando algunos átomos o moléculas ganan electrones. La oxidación es donde otros átomos o moléculas pierden electrones. Reducción, oxidación. Redox. Un ejemplo común de la corrosión es la oxidación que le sucede al hierro. Solo se necesita 3 ingredientes para el óxido. Un ánodo, el hierro, que fácilmente cede los electrones. Un cátodo, el oxígeno, que acepta fácilmente esos electrones. Y por último, se necesita de una solución electrolítica que transfiera iones entre el cátodo y el ánodo. Es por eso que algunos objetos metálicos se oxidan después de haber quedado expuestos a la lluvia, ya que el agua es la solución electrolítica que ayuda a la oxidación. Una vez que se producen estas reacciones redox, el hierro se convierte en óxido férrico hidratado u óxido. A su vez, la forma oxidada de algunos metales es el estado termodinámicamente favorecido, lo que significa que preferirían estar oxidados todo el tiempo. Otro ejemplo es cómo las baterías también funcionan usando una reacción redox. Evidentemente podemos aquí evidenciar cómo se producía la oxidación. Como se dijo anteriormente, la oxidación va a ser en contacto entre dos metales o entre un metal y un agente externo, en este caso como viene a ser el agua o la intemperie, digámoslo así. También vamos a ver en esta clase lo que son los sistemas anticorrosivos empleados en la carrocería. Entonces, como se puede verificar en la presentación, tenemos aquí una carrocería el cual se está aplicando pintura anticorrosiva para evitar la oxidación del mismo. Entonces, lo que nos dice es, la corrosión es una amenaza permanente para la mayoría de los metales. Evidentemente, como ya se vio, ya se explicó, la corrosión viene a dañar, viene a perjudicar, en este caso, a nuestra carrocería, y eso es lo que no queremos nosotros. La corrosión no es la causa del deterioro del material, sino el efecto de la oxidación del mismo, evidentemente. Entonces la oxidación viene siendo un proceso químico cuando un metal está expuesto a la intemperie, en este caso al oxígeno, a la lluvia, y eso es lo que produce la oxidación. La oxidación en la carrocería del automóvil se produce al entrar en contacto el acero con el oxígeno del aire. Y tal como se explicó anteriormente, al ingresar al contacto el aire con la carrocería, se va a realizar una pérdida de electrones y por ende el material se va a oxidar. Entonces, para evitar todo esto, lo que es la oxidación y en las carrocerías o en los metales, se va a aplicar lo que son pinturas o mediante lo que es la fosfatación. Entonces, este método de la fosfatación aplicando una capa a fondo para que el metal deje de oxidarse o dure a la oxidación cuando esté expuesta a la intemperie. También otro método es catafosféritos, provocado por las empresas en donde ensamblan vehículos, por ejemplo como Imesa, General Motor, etc. Entonces aquí vamos a ver lo que es un video acerca de cómo una carrocería está expuesta a pintura anticorrosiva.
mediante una cuba. Anticorrosivo de chasis. El proceso inicia con la aplicación de desengrasante. Posteriormente se lava a presión. Se deja secar y se aplica el anticorrosivo, que es el único sellador que ofrece 10 años de garantía contra corrosión, ya que está hecho a base de ceras microcristalinas que garantizan que no se desprenderá por sí solo. Los aceites minerales que contiene repelen la humedad y sus inhibidores de corrosión frenan el óxido ya existente y adhieren el producto por polaridad. Además, elimina ruidos por fricción e impacto de piedras. Entonces, a continuación vemos el antes y el después. Ahora vamos a ver otro video acerca del método de cataforéticos. Lo que está provocando aquí es que el chasis de un auto X entonces estará introduciéndose en una cuba en donde aquí se encuentra pintura anticorrosiva o un fondo anticorrosivo, evitando que el material se oxide cuando está expuesto a la intemperie. Entonces se sumerge totalmente en la carrocería. Entonces, una vez ya visto lo que es cómo se realiza la pintura anticorrosiva una vez ya visto cómo se procede a efectuar una capa anticorrosiva a la respectiva carrocería, en esta clase también vamos a ver acerca de los abrasivos. Entonces, ¿qué es un abrasivo? Un abrasivo simplemente es un material el cual se aplica para lijar o retirar o remover material de, en este caso, parte de la carrocería. Entonces, un tipo de abrasivo viene a ser una lija. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? ¿Qué es lo que produce? Consigue la superficie, regularización final de las superficies, es decir, lo que va a realizar es conseguir una superficie idónea para el proceso de pintado. También una lija es un abrasivo flexible y aquí vemos diferentes lijas o diferentes abrasivos. La constitución. Entonces, una parte constituyente de los abrasivos es que debe tener un soporte. ¿Y el soporte qué es lo que tiene? ¿Cuál es la función? Entonces lo que debe hacer es sustentar el mineral, que puede ser el papel, tela o fibra vulcanizada. Evidentemente tiene que sustentar todo eso para que no se desprenda con facilidad al momento de que estés en el trabajo, el abrasivo. También está constituido por un mineral. Entonces el mineral está compuesto por granos de diferentes tamaños. Evidentemente, hay abrasivos con granos de mayor tamaño y con granos de menor tamaño. Tenemos lo que son los aglutinantes, son aquellos que sujetan los granos al soporte. Entonces tenemos lo que son aglutinantes naturales, igualmente se clasifican en aglutinantes a base de resinas sintéticas. ¿Cuáles son las propiedades de los abrasivos? Las propiedades de los abrasivos deben tener dureza. Entonces, ¿la dureza para qué? ¿O cuál es la finalidad de la dureza? De resistir o resistencia de un material a ser penetrado por otro material. Evidentemente, cuando se procede a utilizar los abrasivos,
no debe ser penetrados por otro material tan fácilmente. Debe tener una friabilidad, es decir, tendencia a formar nuevas aristas al momento de utilizar en un corte, un lijado, etc. También debe tener lo que es tenacidad, otra propiedad, que debe ser capaz de resistir a la rotura o las deformaciones de los abrasivos. También tiene otra propiedad, es que tiene capacidad de corte, es decir que tiene la capacidad de remover al material, en este caso cuando se lija, cuando se corta o cuando se pule. Entonces este tipo de abrasivos debe tener la capacidad o propiedades como son dureza, friabilidad, tenacidad y capacidad de corte. Aquí vemos los tipos de abrasivos, como ya se vio anteriormente, un tipo de abrasivo fue la lija. Aquí vemos otro tipo de abrasivo, como son los abrasivos aglomerados. Entonces, ¿qué son los abrasivos aglomerados? Son aquellos abrasivos en forma de discos, las cuales se utilizan en las industrias para realizar corte sin dejar rebabas del material en corte. Aquí tenemos diferentes discos, un tamaño de corte, tamaño pequeño y tamaños sumamente pequeños. Todos esos tipos de materiales, esos tipos de abrasivos son utilizados en la industria. Aquí tenemos abrasivos recubiertos. Uno de los abrasivos recubiertos, como ya se vio anteriormente, son la lija. Cabe recalcar que este tipo de abrasivos, en este caso son las lijas, existen granos de diferentes numeraciones, granos de 180, 50, 80, etc. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la lija o el abrasivo recubierto, cuando se tiene el grano a mayor granorabilidad, entonces quiere decir que el abrasivo es fino. Entonces, si el grano tiene mayor numeración, entonces el grano viene a ser grueso. Tenemos los abrasivos tridimensionales. Entonces, ¿qué son los abrasivos tridimensionales? Son aquellos que se utilizan para pulir o retirar o remover material a las partes difíciles de la carrocería. Aquí tenemos lo que son los superabrasivos. Entonces son aquellos que se utilizan para efectuar cortes, como son una pulidora, una rectificadora, una máquina que utiliza abrasivos para desprender material y en este caso crear un nuevo piñón o un nuevo pistón. Esos son los super abrasivos. Entonces vamos a ver un video acerca de los abrasivos o prototipos de abrasivos. Entonces veamos. Hola amigos, soy Estela Garzón, ingeniera de aplicación de la compañía y hoy venimos a hablarles acerca de los abrasivos. ¿Saben ustedes qué es un abrasivo? ¿Sí saben qué es un abrasivo? Supongo que ya saben qué es un abrasivo. ¿Qué es un abrasivo? ¿Lo pensaron bien? ¿Qué creen? ¿Un abrasivo qué creen que es? ¿Un abrazo a un amigo? ¿Sí? No señores, un abrasivo es una herramienta de trabajo que nos sirve para varias cosas: amolar, pulir, desbastar, acabar, y esto es el producto final para hacer nuestros trabajos en la industria. Bueno amigos, ya sabemos qué es un abrasivo. Ahora vamos a definir cuáles son los tipos de abrasivos. Empezamos con los aglomerados. ¿Qué son los abrasivos aglomerados? Son un producto rígido que se puede utilizar en diversas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos varios tipos de abrasivos aglomerados. Tenemos la rueda, que son ruedas de esmeril que se trabajan en diferentes tipos de industrias, inclusive la metalmecánica. Tenemos las copas, que las copas las trabajamos también para el sector del mármol, para desbaste y pulido de pisos de mármol. Y tenemos obviamente los discos súper finos, que son discos que se utilizan también en construcción, en industria,
para también hacer cortes sin dejar ningún tipo de rebajo. Estos son nuestros abrasivos aglomerados para todo tipo de industria. Ahora vamos a hablar de otro tipo de abrasivos, son los abrasivos recubiertos. Los abrasivos recubiertos, como podemos ver acá, tienen diferentes tipos de respaldo. Entonces hay respaldo en tela muy flexible como esta que manejamos acá, hay respaldos en tela rígida, hay respaldos en papel, manejamos abrasivos recubiertos en papel, hay papel muy flexible también, papel rígido, manejamos otro tipo que es tela papel, que ya es para trabajos muy especializados, y manejamos lo que es la fibra vulcanizada, que se utiliza para trabajos ya rígidos y trabajos que necesitan montarse en unas máquinas pulidoras a altas velocidades. Estos son nuestros abrasivos recubiertos y los tipos de respaldo que manejamos. También se manejan en industria metalmecánica, en madera, en todo tipo de industria, hasta la parte automotriz. Eso los vemos más adelante, cada tipo de aplicación de estos abrasivos. Bueno amigos, espero hayan aprendido muchísimo hoy. Estén muy pendientes de los siguientes tips. Nos vemos en la próxima. Chao. Entonces, evidentemente, se puede evidenciar también en este video los tipos de abrasivos, como son los abrasivos aglomerantes, los abrasivos recubiertos y los superabrasivos. Entonces, aquí vemos un abrasivo recubierto. Aquí podemos observar un abrasivo aglomerados, las cuales se utilizan en las industrias para realizar cortes, pulidos, etc. Entonces, continuemos. A continuación, ya lo que hemos visto, los tipos de abrasivos o la manera de encontrar un abrasivo. Entonces, uno de los abrasivos más utilizados en el campo de la enderezada y la pintura son la lija. Entonces, ahora vamos a ver lo que es un sistema de lijado, cómo es que se procede a lijar. Entonces, también tenemos un sistema de lijado mediante a mano. Entonces, este tipo de lijado a mano se utiliza un taco para la lija. Entonces el sistema de lijado a mano procede a lijar en toda la superficie a lo largo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, para remover el material. Otro sistema de lijado también tenemos mediante lo que son pulidoras, como existen pulidoras vibratorias y pulidoras rotativas. Entonces ya vamos a ver ese tipo de pulidoras. Entonces, el lijado a mano, como ya se explicó anteriormente, el lijado a mano se requiere utilizar un taco para sujetar la lija. Entonces, aquí vemos un taco de caucho, podemos observar con las siguientes partes. Entonces, aquí vemos una cuña para lijar y el montaje en donde se realiza, cabe recalcar o cabe y las redundancias en donde se monta la lija. Entonces, para el momento de evitar o al momento de lijar a mano, hay que evitar las siguientes efectos o las siguientes complicaciones que se nos producen al momento de lijar a mano. Por ejemplo, nunca debemos lijar con la mano desnuda. Evidentemente, como al lijar con la mano desnuda, el momento de que se lija, entonces va a desplazarse o a desprenderse de material, entonces puede ser limallas, etcétera, entonces puede penetrar en la mano y por ende nos puede ocasionar daños. Lijar con grano demasiado grueso, entonces no, tampoco debemos lijar con grano demasiado grueso, evidentemente debido a que, como son abrasivos o lijas gruesas, entonces desprende el material mucho más rápido y a veces por ahorrar trabajo, entonces se utiliza este tipo de abrasivo con un grano grueso. Entonces hay que tratar de evitar utilizar este tipo de abrasivos. Entonces tampoco no se debe apretar demasiado el papel, porque si se aprieta demasiado el papel, entonces lo que vamos a lograr es que el material o el abrasivo se deteriore con mayor facilidad. Entonces, a continuación vamos a ver un video acerca de cómo se procede un lijado a mano, cómo es el proceso de lijado a mano. Veamos. Dejando ya el acabado final. Entonces aquí ya está masillado y debemos lijar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en forma progresiva para retirar el material y dar a la forma a la carrocería. Evidentemente ya vemos cómo se procede el lijado.
lijado a máquina. Entonces aquí lo que vamos a ver son lijados, cómo se procede el lijado a mano. Entonces aquí nos dice, permite utilizar indistintamente las técnicas de lijado en seco o lijado en agua. Evidentemente ya aquí lo que vamos a utilizar son tipos de lijadoras para evitar un lijado en seco. Este tipo de lijado a máquina se utiliza cuando se va a pintar totalmente la carrocería. Evidentemente, cuando también el cliente nos dé la orden o nos diga que requiere una nueva pintura a su carrocería. Entonces existen dos tipos de lijado a máquina. Entonces una máquina de lijadora vibratoria y otra máquina con lijadoras orbitales, la cual se va a girar sobre su propio eje. Entonces vayamos un video acerca de cómo se utiliza este tipo de lijadoras giratorias, porque vemos cómo se procede a lijar con este tipo de lijadoras giratorias. A continuación vamos a ver otro video de cómo se utiliza este tipo de lijas, en este caso una lijadora de forma vibratoria. Vamos a usar la lijadora plana y un taco con curva para lijar zonas donde tenemos que hacer una forma curva. Yo voy a utilizar una lija de 120 y lo primero que voy a hacer va a ser lijar la zona de la curva para quitar el grueso de la masilla. Aquí vemos cómo se utiliza una lijadora vibratoria para remover el acero, para lijar y dejar y moldear la carrocería. Abajo realizamos la misma operación, quitando el grueso de la masilla. Después haremos la terminación a mano. Continuemos. Empapelado o enmascarado. Entonces el empapelado enmascarado se utiliza en la enderezada y la pintura para lo que es recubrir o proteger las partes que no van a ser pintadas. Entonces, ¿qué nos dice el empapelado? Es la acción de cubrir las superficies próximas a las zonas en las que vamos a pintar. Evidentemente lo que se mencionó, vamos a recubrir las zonas que no se procede o no se desea pintar. Entonces aquí vemos una carrocería empapelada, ¿verdad? Y parte de la carrocería está expuesta para proceder a la respectiva pintura. Entonces también nos dice que el enmascarado debe ser empleado con un papel especial para que no se perjudique el proceso de pintar. Evidentemente no tiene que perjudicar al resto de la carrocería que se encuentra tapada, es decir, debe recubrir toda la zona que no se va a pintar. Los materiales para el enmascarado. Tenemos diferentes materiales para enmascarar, como son papeles, cinta adhesiva, fundas de protección, mantas de enmascarar, fundas recubre ruedas, una película plástica, cintas para enmascarar, parabrisas, etc. Entonces aquí vamos a ver un material que se utiliza para el enmascarado. Entonces, tenemos los papeles. Entonces, ¿cuál es la particularidad de los papeles? Es que soporta los ataques de los productos que se aplican sobre las planchas. Evidentemente se soportan lo que son los esfuerzos, por ejemplo, al momento de estar lo que es lijando, a veces se nos pasa de la mano y por ende a veces topamos la parte que no vamos a lijar en ese aspecto. Entonces soporta ese tipo de cargas. También tiene una gran resistencia a la rotura y evidentemente debe soportar a
debe soportar lo que es la rotura al momento del empapelado. Posee una estructura lisa y es capaz de resistir la acción de los disolventes o de los diluyentes. Evidentemente, como los disolventes o los diluyentes, en este caso tenemos la gasolina o el tiñer, al momento de preparar la pintura a veces se nos escapa y se nos cae en el empapelado, entonces debe resistir a este tipo de disolventes o diluyentes. Entonces aquí vemos un auto que ya se enmascaró o ya se empapeló con un tipo de papel, protegiendo toda la zona que no se va a pintar y solo queda descubierto la zona a trabajar. Cintas adhesivas. Entonces aquí tenemos lo que son las diferentes cintas adhesivas. Entonces una de las características es que es un papel semi arrugado. ¿Qué nos quiere decir eso? Que es un papel que no posee muchas arrugas. Entonces este tipo de cintas adhesivas también se utiliza para pintura o secada al horno, debido a que soportan altas temperaturas, como son temperaturas superiores a los 80 grados centígrados. De igual manera, este tipo de cintas adhesivas no dejan huellas al momento de extraer. Y lo que decíamos, que nos deje huellas al momento de nosotros extraer ya la cinta adhesiva. Aquí tenemos una cinta adhesiva de color verde y una cinta adhesiva convencional. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de cinta adhesiva? Este tipo de cinta adhesiva es una cinta mecánica, una cinta que utilizan los mecánicos para empapelar o para proteger las partes de las carrocerías que se va a trabajar. En cambio, este tipo de cintas adhesivas no resisten altas temperaturas y la pega que se encuentra en la misma se viene a desprender en el material. En cambio, este tipo de cinta adhesiva no se desprende la pega y por ende es más fácil de retirar. Fundas de protección. Entonces aquí tenemos las fundas de protección. Una de las fundas que se aplican para el proceso de enmascarado son las fundas plásticas biodegradables. Entonces, que este tipo de material ayuda al medio ambiente debido a que es biodegradable, es decir, se desintegra ya no usado. Aquí vemos una parte de la carrocería que se encuentra tapada con un plástico biodegradable y descubierta el capó para el proceso de pintura. Aquí tenemos lo que son las mantas de enmascarar. Estas mantas de enmascarar son mucho más rápidas para el proceso de enmascarado. Entonces aquí vemos los focos, vemos lo que es parte de las llantas y el parabrisas. Son partes de la carrocería que no son parte o elementos mecánicos o elementos del auto que no se van a proceder al pintado. Tenemos lo que son las fundas cubre ruedas. Estas fundas de cubre ruedas son los que ayudan a cubrir las ruedas para no ensuciar, en este caso, lo que son los aros. Entonces hay aros que son sumamente caros, entonces deseamos evitar ensuciar este tipo de aros. Aquí también podemos ver lo que es un ejemplo acerca del enmascarado. Entonces, ¿qué nos dice? El enmascarado tiene como misión proteger la zona del vehículo no implicadas en la reparación. Evidentemente, como ya se vino explicando anteriormente, el enmascarado debe proteger las zonas que no se va a pintar. El enmascarado en ningún momento debe sustituir los procesos de desmontaje de componentes o elementos del vehículo. Es decir, que hay partes que el automóvil, partes de la carrocería que sí se deben desmontar. Entonces, partes de la carrocería que se debe desmontar, como ya se dijo anteriormente, son las carrocerías autoportantes, en las cuales las carrocerías se vienen a desmontar. Partes, por ejemplo, que son los guardafangos, el capó, etc. Entonces, esas partes que se van a desmontar, es necesario desmontarlas, sí, para el proceso de pintura. Aquí vemos lo que es una fase de papelado. La fase de pintura de preparación. Entonces, no es necesario un enmascarado o perfilado preciso de las piezas. Entonces, simplemente basta con empapelar partes de la carrocería que no se desea pintar y por ende ya queda descubierto la parte afectada
que se va a masillar, a lijar, etcétera, o a pintar. En la fase de pintura de acabado, entonces aquí también vemos cuando un material o una parte de la carrocería se desmontó y se desea pintar. Entonces lo que vamos a proceder es simplemente a proteger, en este caso, las lunas, las gomas o las molduras de la carrocería, a protegerlo para no mancharlo. Entonces aquí vemos lo que es otro tipo de empapelado. Entonces vamos a ver lo que quiere decir. Entonces aquí vemos lo que se ha empapelado. Igualmente se está produciéndose en lo que es lo que es ¿cómo es esto? Lo que es el proceso de pintura. Entonces vamos a evidenciar que está empapelado con un material biodegradable y solamente queda descubierto las zonas que se van a pintar. En este caso vienen a ser los filos de este tipo de carrocerías. Entonces veamos un video acerca de lo que es el empapelado. Entonces aquí se va a evidenciar lo que es con empapelado biodegradable. El film de enmascarar o funda de 3M, utilizado con su exclusivo dispensador, es ideal para el trabajo de un solo individuo. Asegurando que el logotipo 3M impreso esté hacia arriba, el film debe desenrollarse desde el centro. Con el film tirante es fácil cortarlo. No obstante, si el film está arrugado o suelto, el cortarlo resulta mucho más difícil. Las superficies pequeñas para zonas individuales deben cortarse y pegarse en posición utilizando cinta de enmascarar 23-28 de 3M. El resultado debe carecer prácticamente de arrugas, evitando la posibilidad de atrapar suciedad. Si es necesario, enmascarar las ruedas. Puede pulverizarse agua sobre el neumático antes de cubrirlo con el film. Esto permite conducir el vehículo hacia el interior de la cabina. La mejor forma de cortar el film de enmascarar es desde los bordes exteriores hacia el centro. Si pudimos evidenciar lo que es aquí lo que se realizaba el empapelado con este material biodegradable. Entonces aquí lo que está empapelando es el guardafangos, ¿verdad? Perdón, la rueda o la llanta. Entonces aquí ya vemos que está empapelado simplemente parte de la carrocería que no se va a proceder a pintar y queda descubierto una parte lateral derecha de la carrocería que se va a proceder en este caso, al proceso de pintura. Ahora vamos a ver lo que es el masillado. Veamos. Entonces, el masillado en estos tipos en el chapista utiliza mucho la masilla. Entonces es la operación más importante que lleva el pintor, o a cabo el pintor en este caso, para corregir las hendiduras o las fallas que se ha ocurrido una carrocería que se expuso a una colisión. El masillado se aplica para cubrir o corregir las irregularidades de la pieza de la carrocería deformada. Evidentemente aquí, como podemos evidenciar en la presentación, aquí vemos el masillado o la masilla de color café, en cual está recubriéndose o moldeando
la carrocería que no se ha logrado deformar, que no se ha logrado formar o reparar en su totalidad. Entonces el masillado tiene la particularidad de que se añade a las superficies metálicas, evidentemente es como una pega que se añade y por ende podemos manipular y moldear. De igual manera posee un alto poder de relleno. Entonces cabe recalcar que existen masillas poliéster y masillas plásticas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos masillas? Entonces, una de las diferencias es que la poliéster viene a ser masillas de menor densidad. En cambio, la masilla de plásticas se utiliza más para superficies sumamente hondas o que ya no se lo puede deformar o reparar con el proceso de enderezado. Aquí tenemos el proceso de masillado. Entonces, ¿cómo se utiliza el proceso o cómo se aplica el proceso de masillado? Tenemos como número uno o como materia prima la masilla poliéster. Entonces se aplica una pequeña cantidad, una superficie a mezclar, una pequeña cantidad de masilla poliéster. Se utiliza el catalizador, un poco de catalizador. Entonces en los textos nos dice que debemos utilizar de 2 a 3 gramos de catalizador por cada 100 gramos de masilla. Entonces debemos mezclar y por ende ya tenemos la masilla lista para proceder a masillar la carrocería. Entonces a continuación vamos a ver un video de cómo se procede a preparar la masilla. Entonces vemos que está utilizando una masilla tipo plástica. Está obteniendo lo que es una pequeña cantidad de masilla plástica. Ahora lo que va a poner es el catalizador. Una pequeña porción de catalizador, como nos dijo, de 2 a 100 gramos, pero más vale aquí lo que es la experiencia. Entonces el mezclado, entonces del catalizador con la masilla poliéster, perdón, con la masilla plástica, la coloración también varía mucho. No debe estar ni muy roja ni muy blanca. Si se le pone más cantidad de catalizador, lo que va a producir es que el masillado, la masilla se seque y no pueda ser moldeada. En cambio, si se le inserta poco catalizador o poco endurecedor, lo que va a provocar es que la masilla no se adhiera perfectamente a la carrocería y con el tiempo se desprenda. Entonces aquí vemos cómo se mezcla poco a poco. Entonces ahora se va a proceder a masillar la carrocería, o ya la carrocería preparada, ya totalmente lijada, libre de grasa, libre de suciedad y libre de polvo. Entonces, pinturas. Ahora vamos a ver lo que son las pinturas. Entonces, como ya se vino explicando anteriormente, ¿cómo se puede decir? Una protección para el anticorrosivos de las carrocerías vienen a ser las pinturas. Entonces, ¿cuál es la más aplicada para que el metal no se oxide con facilidad? Entonces, ¿qué es una pintura? Una pintura es una materia pastosa, líquida, constituida por aglomerantes compuestos por disolventes y pigmentos. Evidentemente ya vamos a ver a qué se refiere eso. Es un aglomerante. Entonces los aglomerantes no son volátiles ni sólidos, también son conocidos como
conocidos como resinas. Entonces los aglomerantes dan la característica de la pintura. También nos dan la forma de secado o curado. También los aglomerantes nos dan propiedades de recubrimiento, nos da dureza, igualmente brillo, resistencia a la intemperie. También nos da elasticidad a poder manipular la pintura, igualmente adherencia al material o en este caso a la carrocería. Tenemos lo que son los pigmentos. Los pigmentos son partículas sólidas muy finas e insolubles en el aglomerante, ¿verdad? También tenemos que los pigmentos proporcionan a la pintura distintas propiedades principales, como son color, opacidad, etc. Entonces aquí vemos lo que es la pintura, un frasco de pintura. Tenemos lo que son los aglomerantes, tenemos los aditivos, tenemos los pigmentos y los disolventes. Entonces, ¿qué son los disolventes? Son las sustancias que se añaden a las pinturas para mantener los aglomerantes en estado fluido. Es decir, que lo que va a provocar este disolvente es que la pintura no venga a cuajarse como una gelatina. También evita lo que es aquí, vean, lo que evita la coagulación hasta el momento de la aplicación de la pintura. Evidentemente se va a evitar la coagulación de este tipo de disolventes, lo que va a evitar la coagulación de la pintura. Entonces aquí vemos aplicando un disolvente, en este caso viene a ser un tiñer, a la pintura para que no se coagule y pueda aplicarse tranquilamente. Tipos de pinturas. Tenemos como son pinturas sólidas, pinturas metálicas de colores de mica. Entonces, ¿qué son las pinturas sólidas? Las pinturas sólidas es aquella pintura que se usa pigmentos de color. Lo que va a ayudar es que este tipo de pinturas sólidas se va a resaltar en el momento de hacer contacto con el sol y va a dar un efecto sólido. Colores metálicos. Este tipo de colores metálicos contienen una pequeña cantidad de polvo de aluminio. Entonces, al momento de que se refleja con el sol, nos va a dar una característica, como se puede evidenciar en la presentación, como que fuese de aluminio. Si se puede apreciar, ¿verdad? Tenemos los colores mica. Entonces, se añaden finas escamas de mica coloreada como pigmento superficial. Entonces, lo que trata de decir es que aquí se va a añadir pequeñas escamitas de polvo de mica, lo que va a dar al metal como que estuviese unas pequeñas escamitas bien diminutas a lo lejos. Entonces eso se va a evidenciar con la aplicación o cuando el sol esté sobre la pintura. Ahí se va a evidenciar eso. También nos dice que nos va a dar una sensación de claridad turbia y lustrosa. Entonces veamos un video para mayor entendimiento de lo que son los tipos de pinturas. Es una de las decisiones más importantes que se le pedirá que haga acerca de una de sus compras más costosas. ¿Qué color debe elegir para su nuevo auto? Después de todo, algunos fabricantes le venderán una capa de pintura que cuesta tanto como un auto entero. Pero no se trata solo de la sombra. En estos días hay una pletora de opciones de acabado de pintura disponibles y la elección puede ser un poco desconcertante. Para ayudar a aclarar las cosas, estamos viendo lo que significa cada acabado especial junto con los pros y los contras. Aquí los 5 tipos de pinturas automotrices. Pintura sólida. Casi todos los autos, con excepción de los más caros, están disponibles en un color básico y sólido sin costo alguno. Las opciones más comunes son el blanco, el rojo, el azul o el negro, y lo más probable es que el color de la pintura no se agregue al costo de su auto. Entonces es una pintura sólida y no metálica. En su forma básica, la pintura sólida es una sola aplicación del color, seguida de una capa de laca, llamada capa transparente, encima de ella para proteger la pintura de las virutas, arañazos y la intemperie.
Muchos fabricantes ahora utilizan lo que se conoce como pintura de 2 paquetes, en la que la pintura acrílica se mezcla con un agente endurecedor para hacer una especie de superpegamento de color. Elimina la necesidad de una capa transparente separada. Los colores sólidos funcionan de forma brillante para un acabado monocolor completamente uniforme. Son baratos también y vienen con varios beneficios de mantenimiento. Sin embargo, debido a que son baratos y se aplican rápidamente, muchos colores sólidos presentan acabados de pintura de piel de naranja al inspeccionarlos minuciosamente y debido a que tienden a limitarse a los tonos blancos, rojos, azules y negros, un poco aburridos. Pintura metálico. Las pinturas metálicas son efectivamente las mismas que las pinturas sólidas, solo con una pequeña cantidad de metal en polvo añadido. El tamaño y el tipo de metal que se agrega varía dependiendo de las opciones del fabricante, pero es comúnmente cerca de una parte en 50 de polvo de aluminio. Aunque no es mucho más caro de producir y no debe hacer una gran diferencia cuando se aplica a un auto pequeño, es un poco menos práctico para aplicar a un auto pequeño. Las partículas metálicas de la pintura captan y reflejan más luz incidente que los colores básicos de la pintura, dando a su auto un brillo mucho más atractivo que con colores sólidos, siempre y cuando la mantenga limpia. También ocultará daños muy leves a una distancia mucho más efectiva que la pintura sólida. Sin embargo, es mucho más difícil conseguir que 2 piezas con pintura metálica del mismo color coincidan, lo que dificulta la reparación cuando está dañada. Incluso los talleres de carrocería autorizados no pueden garantizar una coincidencia y mostrarán las marcas de remolinos de pulido inexperto con mayor facilidad. Pintura perlada. Las pinturas perladas sustituyen las partículas metálicas por cristales cerámicos, a menudo llamados mica, que no solo reflejan la luz, sino que también la refractan, dividiéndola en diferentes colores al permitir la entrada de luz y ralentizarla a su paso. Esto le da a la pintura no solo un brillo, sino un color profundo que puede variar dependiendo de cómo se mire, creando efectos interesantes donde la carrocería del auto se pliega o cambia de dirección. A la luz directa del sol, la pintura perlada quita las manchas de los acabados metálicos. Muchos autos de la gama Audi se ofrecen en colores perlados y tonos metálicos similares. A diferencia de la pintura metálica, esas partículas pueden ser bastante costosas, y un acabado perlado puede aumentar considerablemente los costos. Muchas de las mismas cosas que se han dicho sobre las deficiencias de la pintura metálica se aplican aquí también. Es fantástico de mirar, pero es realmente muy caro y consume mucho tiempo para reparar los daños. Pintura mate. No es común ver acabados mate, pero algunos vehículos están disponibles en una variedad de colores mate, generalmente gris o negro. A veces este es un acabado de satín o seda más reflectante que el mate verdadero, pero los principios son aproximadamente los mismos. Hay varias maneras de lograr su aspecto no brillante, pero en la mayoría de los casos es lo mismo que una pintura sólida normal, ya sea con una capa de imprimación de alto contenido de epoxi, un alto contenido de PVC en la capa de pintura misma, un agente aplanador en la capa de laca transparente para lograr el efecto mate. El mate es un poco divisivo, con muchos que lo comparan con el tipo de acabado plano que se obtuvo en los hot rods de los años 30, pero su apariencia en los autos de gama alta lleva consigo un cierto indicio de riqueza, y con razón. Cuando BMW vendió al M3 con un acabado mate, el auto costó $6,000 más. Es mucho más difícil de aplicar que una pintura normal, porque no se puede eliminar ninguna imperfección. El mantenimiento y la reparación es un problema importante también en los autos mate. El mencionado M3 venía con una exención de garantía que obligaba a los propietarios a tomar medidas especiales para cuidar su pintura. Si empiezas a pulir una pintura mate con un pulimento abrasivo normal, entonces podrías terminar con parches de brillo en tu auto. Pinturas especiales. Algunos fabricantes de automóviles deportivos y de prestigio ofrecen acabados especiales de pintura que cambian de color o parecen aún más lustrosos. Estas pinturas especiales están creadas por una combinación de efectos demasiado numerosos como para clasificarlas individualmente, pero consisten en gran parte de pinturas de estratificación una encima de la otra para proporcionar un efecto aún más dramático que la pintura perlada por sí sola. Vale la pena tener cuidado de que aunque este efecto es bastante fresco, es difícil lograr el mismo tipo de brillo que se obtiene con la pintura metálica o perlada, y no hace falta decir que es fenomenalmente caro comprar y reparar.
Entonces, como se puede evidenciar los tipos de pinturas que se aplican en las carrocerías, como son los sólidos, metalizados, etcétera. Entonces ahora continuemos con nuestra sesión virtual. Lo que está aquí evidenciamos en la presentación, vemos una forma de aplicar la pintura con el soplete. Entonces la forma de aplicar es de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, tal como se lo puede apreciar en la presentación, con la finalidad de que la pintura vaya uniformemente adheriéndose a la carrocería que nosotros vamos a pintar. Entonces aquí vemos un video acerca de cómo es que se pintura. Mira que va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, logrando que la pintura se adhiera uniformemente a la carrocería. En este caso viene a ser la tapán, también conocido como aletas posteriores. Entonces el proceso de pintura se terminó. Entonces aquí vemos lo que es un auto totalmente deformado mediante una colisión. La carrocería se encuentra deteriorada. Entonces, aplicando los métodos ya como se vino lo que es utilizando las respectivas herramientas de percusoras, de herramientas de mecánica y de sujeción, herramientas de precisión, aplicando los métodos de masillado, aplicando los métodos de enderezado de pintura, lo que vamos a tener por último es una carrocería totalmente ya reparada, ¿verdad? Entonces, listo para que el auto pueda dirigirse o desplazarse de un lugar a otro. Entonces, hemos finalizado lo que es la sesión virtual. No me queda más que agradecerles por su atención, y nada más me cabe recalcar, de que el día sábado 16 y domingo 17 vamos a trabajar con normalidad para recuperar las clases. Entonces no se olviden de traer los materiales que ya se mencionó por Moodle o mediante se le comunicó también al señor presidente del curso. Entonces él debe comunicarlos de igual manera. En este video, en esta sesión virtual también les comunico, así que no se olviden. De igual manera, el día sábado 16 vamos a tener una evaluación de la unidad número 1 y la unidad número 2 para finalizar sin ninguna dificultad. Igual el día domingo vamos a realizar lo que es la revisión de proyectos finales y por último la evaluación final. Así que mediante este video quedan listos para las respectivas evaluaciones. No me queda más que agradecerles y despedirme así, y nos veremos el día sábado 16 de diciembre del presente año. Muchas gracias. Hasta pronto.